Dios les bendiga, hermanos. Como dice el pastor Chuy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Así dice, y creo que se va a quedar esa frase acuñada de nuestro pastor Chuy Olivares. ¿Qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy? Hoy continuamos con esta serie hablando de pongo delante de ti la vida y la muerte. Y estamos por concluir, hermanos, esta serie, y ya Dios está preparando esa nueva serie que vamos a compartir, que vamos a aprender de parte de Él. Y el título de esta predicación se llama El juicio que todos enfrentaremos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Con eso también enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan y que comparten nuestras enseñanzas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios, haciendo reverencia, glorificando al Señor Jesucristo por su palabra. Amén. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, al mostrarnos, Señor, tu benignidad, tu misericordia, Señor, día con día, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, para que nos hables, Señor, al corazón, a nuestro espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, estamos como el ciervo que brama por las corrientes de agua, Señor. Así, Señor, venimos, Señor, con esta necesidad, Señor, de hambre y sed de justicia, Señor, de tu palabra, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y permítenos, Señor, retener y guardar tu palabra, Señor. Y dar respuesta a lo que tú nos estás demandando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Prepárese. Vamos a hablar de un juicio. Todos aquí hemos escuchado que habrá un juicio final. Todos, mire, hasta los inconversos han escuchado, aunque no han creído. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de aquel día donde Dios iba a juzgar a todo el mundo, va a juzgar a todo el mundo. Y Dios nos está confirmando a nosotros por el Espíritu Santo en Pablo de este día, el día del juicio. Mire lo que dice el versículo 30 y 31, nuevamente dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es el contexto? De los atenienses que se habían caído en idolatría. Dice, ahora manda. Mire cómo ahora sí demanda. En las otras dispensaciones no les demandaba a ellos porque ellos no conocían de Dios, pero Dios en esta dispensación de la gracia ahora sí demanda a todo ser humano. La salvación era para los judíos, nada más en aquella dispensación en la ley, porque para eso se las dio. Y les dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú, porque si obedecían la ley vivirán, haciendo estas cosas vivirás. Pero ya en Cristo Jesús, ya ahora entra la dispensación de la gracia, donde entramos todos los gentiles, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos lo mataron, lo crucificaron. Crucifícale, crucifícale. Entonces Dios hace una pausa con los judíos y ahora mira a todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Entonces aquí abre una puerta en esta dispensación para que entremos todos a través de la fe en Jesucristo. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Amén. Ok. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. A los chinos, a todos, a los alemanes, a todo el mundo, en todo lugar, que se arrepientan. ¿De qué se van a arrepentir? Bueno,
de que todo ser humano ha violado los mandamientos de Dios, sus estatutos, y por ende hemos heredado el pecado original y llevamos la muerte. Amén. Okay. La paga del pecado es muerte. Por cuanto ha establecido un día, ¿qué día? El día del juicio. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Él no va a decir, ay, pobrecito, bueno, vamos a darle chance. No. Alma que pecare, esta morirá. ¿Y quién podría decir aquí, yo no he pecado? Levante su mano para darle un coscorrón. No. Todos hemos pecado. La Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, no. No hay ni uno. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál varón? Nosotros ya tenemos la película terminada. Hemos visto el final. No tenemos que esperar a ver qué pasa. No, la Biblia nos narra, nos registra cuál es el medio de salvación y de quién está hablando. Por aquel varón a quien designó, dando fe. Es como dar constancia. ¿Quién lo está dando? Dios. ¿Por qué? Dice, dando fe, dando constancia a todos con haberle levantado de los muertos. Dijo el Señor Jesucristo, y el día que el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí. Mire que la historia se ha dividido antes de Cristo y después de Cristo. Nadie puede negar la existencia de Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. Dios nos habla de esta dispensación de la gracia que ahora manda a todos los hombres, judíos y gentiles, y en cualquier lugar que se arrepientan, y nos da el por qué, lo que leímos en el versículo 31. Y nos habla de aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Y que no se... Y quiero que se acomode, prepárese, acomódese bien en su silla de espectador, siendo testigo de un juicio. Prepare el escenario en su mente. Quiero que en su mente vea lo que es en una corte. Tal vez usted nunca ha estado en una corte. Y bueno, qué bueno. Pero tal vez ha estado en una corte para ser testigo en una boda civil que casan delante de un juez o algo, o le dieron una infracción y está delante de un juez, tal vez un ticket por velocidad, y ahí está, y puede imaginarse en su mente ese cuadro donde está el juez, está el fiscal acusador, está el abogado, el intercesor, el que defiende, están también, hay testigos, también está lo que puede haber un jurado, si en el caso fuera. Pero en este caso vamos a ver de que hablando de la Biblia, de ese día, del día del juicio, dice la Biblia en Apocalipsis 20, nos habla del trono blanco, que nos habla donde ya Jesús ya se va a sentar, ya no como el abogado, sino que se va a despojar de sus vestimentas de abogado, que ya no va a interceder por nosotros, sino que se va a sentar en el trono. Hay un solo trono, y en ese trono se sentará Jesús. ¿Para qué? Para dar constancia, para llevar el juicio con justo juicio. El juez, Cristo, por eso quiero que lo vaya acomodando en su mente. También habla de 5 testigos. Si hay tiempo, vamos a mostrar esos 5 testigos. Tal vez esta predicación la lleve en 2 partes. Vamos a ver cómo corre esta enseñanza. El estrado del fiscal acusador, que es el diablo. La defensa, el abogado defensor. Y por último, el banquillo de los acusados, donde ahí tiene su nombre. Yo no juego, pastor. No, aunque no quieras, papá. Ahí está tu nombre. Cada uno de nosotros, porque vamos a ser juzgados, o hemos sido juzgados. Número 1, se presenta al presunto acusado y se leen las acusaciones. Por eso quiero que en su mente vea esa corte, tal vez recuerde de una película, y más ahorita que estamos viendo, estamos siendo testigos de tantos juicios que están llevando en el mundo, y puede imaginarse algo así.
Digo que se presenta al presunto acusado y se leen las acusaciones. Digo presunto porque no se puede declarar culpable o inocente hasta que no se demuestre lo contrario, o sea lo que decida el juez. Dice, la Escritura nos enseña que no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Más adelante nos enseña, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más adelante, el mismo libro dice, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí comienza el juicio que Pablo está narrando contra la humanidad. Está Dios ahí, y Dios... Hay una acta de decretos en contra de nosotros y dice, y Dios, hablando dice, y la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Y todos, mire, todos al pecar, cuando no decimos la verdad, ¿quién no ha mentido? ¿Quién podría? Miren, ni los niños dicen que digan toda la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado ya viene dentro de ellos, dentro de nosotros. Todos hemos pecado. ¿Quién está en el banquillo de los acusados? Toda la humanidad. ¿Cuáles son las acusaciones? Han violado la justicia de Dios. Hemos desobedecido sus mandamientos. Hemos pecado delante de Dios, todos. ¿Está consciente de eso? Sí. ¿Sí? Diga, sí, yo soy ese culpable. Sí. Número 2. ¿Cómo se declara el acusado? Después de que le leyeron, bueno, aquí hay unas acusaciones, has violado los mandamientos de Dios. ¿Cómo te declaras? En ese momento, en eso se levanta alguien llamado carne, que es nuestro abogado, quien se dice ser el mejor abogado del hombre. Y comienza a justificarnos. La mujer que tú me diste, acusando a Dios. La serpiente me engañó, diría la mujer. Es que nadie me quiere, pobrecito. Es que no tengo papeles, diría otro. Es que mis padres, culpando su herencia. Es que yo así nací, diría otro. Es que me tienen envidia. Es que mi suegra, diría otro o otra. Y al último, culpan al pastor. Pero delante de todos, el acta de decretos, como nos enseña Pablo en el libro de Colosenses, que el acta de decretos que nos era contraria, que estábamos muertos espiritualmente, pero que a través de Cristo Jesús nos muestra... Dice, y ya vosotros estando muertos, en Colosenses 2:13 dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que que había contra nosotros, que nos era contraria. Estábamos fritos. El acta de decretos decía culpable, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Número 3. Y aquí hace una pausa el juez en los tiempos de las dispensaciones para el ser humano, pero Dios, habla el Señor Jesucristo y dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es muy importante entender esas palabras que nos habla de el Señor Jesucristo, porque de tal manera hace una pausa el Dios Creador, el Dios Padre, en el juicio para mostrar su misericordia, su amor hacia nosotros. Y muestra y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es
el elemento principal para la salvación? Creer. Simplemente creer. No tenemos que hacer nada. Es simplemente creer. Ya después, ya porque creímos, tenemos que mostrar evidencias. Ahora, esto implica que aunque vivamos en la carne, estamos muertos. Mire lo que dice, sigue diciendo en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No es Jesús el que nos está acusando, es el que viene a defendernos, es nuestro abogado. ¿Me explicó? Versículo 18 dice: el que en él cree. Mire cómo el Señor Jesucristo sigue enfatizando que la salvación es a través de la fe, creer simplemente. Dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Qué tengo que hacer para no ser condenado? Creer. Pastor, pero que hay una caminata que para ir para allá, no, que una maratónica para... No, creer, simplemente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, ¿será? No, ya ha sido condenado, porque la sentencia ya está dada para el hombre. Alma que pecare, esta morirá. Y está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Entonces no hay de otra. Como ahorita que les enseñaba, es que no hay de otra, hermanos. No hay otra manera como tus hijos se vayan a salvar. No es por filosofía, no es por obras, no es por dinero, mucho menos. No es por antigüedad, no es por genealogía. Que mi hijo cree en el Señor y todos tus hijos serán salvos. No, no es así. Cada quien tiene que establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Dice, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aunque no haya escuchado la sentencia todavía en el juicio, ya está condenado, ya está fichado. Atrás tiene unas letritas, culpable. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Quien nos abre, Él es la palabra, quien alumbra nuestro entendimiento, porque Él no trata de hacernos como una serpiente, engañarnos, o con un relojito. Mira, alguien diría, no, a los cristianos les lavan el coco. Pues no solamente el coco, sino las manos y los pies, porque nos ensuciamos de pecado. Pero Dios nos limpia con su sangre preciosa y nos lava con el lavamiento por su palabra. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué implica las tinieblas? Obviamente Satanás, porque él es el príncipe de las tinieblas. La mentira. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. Mire el mundo cómo aborrece a los cristianos y a Jesús. Díganles de Buda, no hablan mal de Buda, no hablan mal de Mahoma, no, pero de Jesús sí, ahí sí, ataquen, porque todo está bajo el maligno. Ahora, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Eso de practicar, ¿por qué practicamos? El que practica el pecado es del diablo. Ese está frito. Pero nosotros, ¿qué debemos de practicar? La justicia. Amén. Ahora dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Mire cómo no dice que sus obras son suyas. No, las obras son de Dios en nosotros. Si nosotros damos un vaso de agua fría a un necesitado, ¿quién lo hizo? ¿Usted o Dios en usted? Dios en usted. Para que las obras que ahora hagamos, las hagamos en el nombre de Dios.
Juan capítulo 5, y aquí es donde vamos a entrar en lo que el desarrollo del juicio. Versículo 19. El contexto de aquí, hablando por qué es que llegó a lo que va a decir el Señor Jesucristo, resulta que el Señor Jesucristo sana a un paralítico que estaba cerca de un estanque, donde dice la Escritura que se movían las aguas, y según la creencia de ellos, un ángel venía y movía las aguas, y entonces el que se sumergiera primero, ese era sanado. Entonces viene Jesús y le pregunta a un hombre paralítico, y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y dice: pues Señor, no hay quien me ayude. Entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y era sábado. Entonces aquellos que vieron cuando se levantó aquel paralítico, que es algo sobrenatural, es un milagro, todos los milagros son sobrenaturales, amén. Entonces le preguntaron: ¿por qué vas cargando tu lecho? Dijo: es que aquel que me dijo toma tu lecho y anda, me sanó. ¿Quién es? Pues no sé quién sea. Pero dice que al salir del templo, dice, se lo topó más adelante y dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre tenía una necesidad, ¿cierto?, de caminar, quería caminar, pero tenía un problema mayor: su eternidad. Y le dice: no peques más. Este hombre no fue sanado no porque no pecara, porque el pecado ya estaba intrínseco dentro de él. Sin embargo, aquí es donde sale lo religioso. Empezaron a cuestionar y querían perseguir a Jesús porque le acusaron de que él sanaba en sábado. Bueno, estas eran las añadiduras que iba poniendo, porque en otra ocasión Jesús les reprende, les reprocha, dice: oh hipócritas, cuando sana a un joven que tenía una mano lisiada y lo sana en sábado. Dice: si se cae una de tus bestias en un hoyo, en un barranco, una oveja, algo así, ¿no vas y la sacas, hipócrita? Y se quedan callados. Dice: ¿y el sanar a este hombre que es hijo de Abraham no es bueno, no es lícito? Entonces los confronta. No pudieron contestarle a Jesús. Entonces le dijo: porque también él es hijo de Abraham. Entonces lo sanó, dando testimonio esa obra de su autoridad y de su poder, y que tiene toda la autoridad para ejercer juicio. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muchos piensan que Dios en el Nuevo Testamento, como ya está Jesús, Dios ya se hizo cristiano, ya es más buena onda, porque en el Antiguo Testamento nos hablaba de juicio. ¿Así será como lo presentan algunos? No, ya el Padre, ya el Hijo ya le aplacó su ira que tenía. No, aquí Jesús está mostrando que Él hace lo que vio hacer de su Padre. ¿Qué es lo que vio hacer de su Padre en la eternidad? Mostrando su misericordia, su benignidad, su paciencia para con el hombre. ¿Me explico? Déjese lo repito para que lo entienda de esta manera. Dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Dónde lo vio? En la eternidad. Cómo el hombre fallaba, su mismo pueblo se iba con los idólatras, se iba a adorar a otros dioses, y Dios extendía su misericordia, su paciencia. Amén. Aún con otras naciones. Dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué estaba mostrando? La misericordia hacia un hombre que estaba paralítico. Amén. Versículo 20. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 35 y 36. Dice así, Juan 3, 35, 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas, ¿a qué? Ha entregado en su mano. ¿Desde cuándo? Desde antes. Él ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué implica aquí? Creer. Para tener vida eterna, ¿qué necesitamos? Creer, simplemente. Dice, pero el que rehúsa creer, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino el coronavirus, sino la ira de Dios que está sobre él. Estamos en una pandemia. Está presente. ¿Comprende? Ok. Versículo 21, regresando a 5:21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios en su creación dio vida a lo que no tenía vida. ¿Se acuerda que sopló en Adán? Y el hombre llegó a ser un alma viviente. No tenía vida. La misma creación no tenía vida. No había nada. Antes de Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, pero antes no había nada. Y Dios lo creó con el poder de su palabra. El escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos, comprendemos. No necesitamos ir al espacio para comprobar las moléculas que hay en el espacio para decir, no, de aquí se formó la tierra. No necesitamos eso. Simplemente creer que Dios lo creó con el poder de su palabra. Hágase los cielos y la tierra. Ahí está. No necesitamos ni ir a la luna. Se está invirtiendo miles y miles de millones de dólares para ir a Marte. Mira, yo voy a ir hasta el tercer cielo. Y es free. Solamente necesitamos creer. ¿Tienes tu boleto? ¿Está sellado el boleto? ¿Tu pasaporte? ¿Tu visa? Olvídate que Señor, que la frontera. No. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Jesús dio testimonio. Mire, en otra ocasión habla de Abraham. Dice que hablando de Abraham, dice que ya estaba como muerto porque ya era ancianito, casi 100 años. Y Dios le dijo que iba a tener descendencia. Y su mujer era estéril. Ya se le había pasado el tiempo de concebir. Y dice la escritura que estaba como muerto. Pero Dios le dio vida, una vitalidad, una energía. Y le dio la capacidad para que en esa unión de ambos pudieran concebir a Isaac. Es algo sobrenatural. ¿Lo cree? Por eso Dios da vida a lo que está muerto. Y nosotros estamos muertos espiritualmente. La paga del pecado es muerte. Pero escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios entró. La fe viene por el oír, ¿cierto? Mire, es la semilla. Déjese lo digo más claro. Semilla viene de la palabra semen. Semen es donde viene la palabra. Entra en nosotros espiritualmente, por supuesto, y en ese momento es engendrada, cuando nosotros creemos, es engendrada la nueva naturaleza. Los que hemos creído en Dios, en Jesús, hemos sido concebidos como una nueva criatura. El que es de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nueva naturaleza tiene. Quedamos embarazados de esa nueva criatura llamada nueva creación. ¿Sí? ¿Lo entendió?
Espérenme explicar. Entonces, vemos cómo Dios da vida a través de el poder de su palabra. Jesús dio testimonio de dar vida a lo muerto. Jesús resucitó a un hijo único de una viuda en la ciudad de Naín. ¿Lo recuerda? En el libro de Lucas. Ahí está narrada esa historia. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Eso está en Marcos y en Mateo, en los evangelios sinópticos. Y por supuesto al famoso Lázaro, que está en el evangelio de Juan capítulo 11. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ¿qué? ¿El que compra? ¿El que hace? No, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estaba Lázaro? Bien muerto. Los muertos no oyen, no escuchan. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. ¿Usted ha creído? Tiene vida eterna. No tengo que añadirle nada a la salvación. Para la salvación, ahorita vamos a dar unos detalles. Versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo nos dijo Pablo en Hechos 17? Porque en aquel día Dios dice, en aquel día Dios va a juzgar, ha cedido el juicio a su Hijo, dando fe y constancia por haberle levantado de entre los muertos. ¿Para qué? Para que dé juicio. Y su juicio es verdadero, es absoluto. En este versículo, mire lo que dice en Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para juicio? Sí. Mire que el juicio comenzó desde que nació. Desde que nació comienza el reloj de Dios en su dispensación en cuenta regresiva ya para el juicio, desde que nació. Dice la Escritura: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, ojos del corazón, del espíritu, vean, y los que ven con los ojos de la carne, de su propio pensamiento, dice que sean cegados. ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y le preguntaron, cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dijo: no, ni él ni sus padres, sino es para que se manifiesten la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces le da vida. ¿Cómo? Escupió, tomó tierra, escupió y le puso en sus ojos y vio. Algo que, pues, podríamos entenderlo, sus ojos estaban muertos porque no veían. Espero me expliquen o se entiendan esa expresión. No podía ver, pero Dios, el Hijo Dios, Cristo, tiene la capacidad de dar vida, de restaurar huesos, de sanar los encorvados y de dar vida a lo muerto con el poder de su palabra. Entonces, cuando ese ex-cieguito lo ven los fariseos, lo llevan a la sinagoga y le dicen: ¿quién te curó? Pues no, pues Jesús de Nazaret. No, él es un mentiroso. No, pues yo no sé, yo solo sé que Dios escucha a los que son limpios de corazón y que a los pecadores no los oyen. Y dice, ahora tú nos quieres enseñar, y lo expulsaron de la sinagoga. Más adelante se topa Jesús, dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Dijo: pues si lo viera. Pues lo estás viendo. Y dice que se postró y le adoró. Dice: para esto ha venido el Hijo del Hombre, para dar vista, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven con el ojo espiritual, con una humildad,
con un corazón contrito y humillado, de ver nuestra condición, cómo estábamos sucios, pecadores, cómo estábamos, y vemos nuestra condición, entonces dice, podamos ver, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo ve? Mire, el reino de Dios está aquí. ¿Cómo? En Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es Cristo Jesús. Es una probadita de lo que va a ser por una eternidad, que vamos a estar ahí en una eternidad, en Cristo Jesús. Si no naciéramos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y cuando menciona aquí, el Señor Jesucristo le dice a ese exilito, le dice, Él dice esto, para que los que ven, que son humildes de corazón, vean. Y los que ven, aquí habla de otro grupo, porque ahí estaban los fariseos. ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Porque dices que ves, porque dices que tienes conocimiento de las Escrituras, porque tú que eres fariseo y que conoces la ley, ahora esa ley te va a condenar. Jesús dice, y los que ven con los ojos de la carne, es que sanas en sábado, es que porque haces esto, y que yo doy diezmo, y que yo doy esto, y que yo lo otro, y que no. Los que ven con los ojos de la carne, con su propio pensamiento, y los budistas, y los estos, en su filosofía, entonces son cegados, porque no creen en Jesús. Jesús comenzó su ministerio con las palabras en el Evangelio de Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso suena a una demanda de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tenemos de salvarnos. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. ¿Cómo entraremos en el reino de Dios? Creyendo en Él y, aquí dice, arrepentirnos. ¿Por qué? Porque muchos creen, pero no se arrepienten. Eso está en todas las iglesias. Y no voltees con tu hermano. ¿Por qué? Porque también Santiago menciona, también los demonios creen y tiemblan. Así hay muchos demonios que creen, pero no se arrepienten. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer. Mire, aquí dice, pone primero arrepentirse y luego creer. Obviamente que es por creer, y porque creo me arrepiento, pero después necesito mantener creyendo en todo lo que dice la Escritura. Porque mire, sí o no, desde que usted nació de nuevo, ha ido creyendo, ha ido madurando. Yo sigo creciendo. Dijo Pablo, el hombre exterior, ese va envejeciéndose, más el nuevo hombre, ese apenas va creciendo para la eternidad. Y vamos creciendo en estatura, el hombre interno, y en sabiduría. ¿De qué? De Dios. Amén. ¿Okay? Jesús le estaba mostrando, al sanar a un paralítico en sábado, que su religiosidad, hablando de los judíos, los fariseos, era ineficaz, incapaz de sanar a un hombre paralítico, mucho menos para dar vida a los muertos, porque no tenían autoridad. Ellos no podían, vamos a orar para que en el nombre de Jesús, porque no había autoridad. Más adelante Jesús le dice a sus discípulos, ir y predicar el evangelio, sanar a los enfermos. Y dice, en mi nombre. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado toda autoridad. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí nos da el propósito y dice para. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo está leyendo en su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Ok, dice para. Hay un propósito y es honrar al Hijo. ¿Pero por qué? Porque su obra redentora, por su sacrificio perfecto,
por la expiación, aunque aún no se había llevado a cabo, para Dios el Padre, ya Cristo estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él tenía toda la autoridad de llevar a cabo el juicio contra la humanidad. ¿Qué dijo? Yo he venido a traer juicio. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo eso? Okay. ¿Por qué? Porque tenía toda la autoridad de parte del Padre. ¿Por qué es que le dijo a Lázaro, sal fuera? Porque tenía toda la autoridad. Cuando oró al Padre, Él no dijo, Padre, resucítalo. No, Él tenía toda la autoridad. Dijo, Padre, gracias porque me escuchas y gracias por estos que están aquí para que crean que tú me enviaste. Pero Él ya tenía toda la autoridad. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. En esa esencia, dice que toda la deidad, dice Colosenses, que estaba corporalmente en Él. Era 100% humano, pero era 100% Dios. Okay. Por lo tanto, Él tenía toda la autoridad de llevar a cabo el juicio contra toda la humanidad. Desde aquel tiempo. Aún no se ha llevado el juicio final y Él ya tiene toda la autoridad. Jesús dijo antes de su ascensión al cielo, después de la resurrección, en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Toda potestad, entiéndase, toda autoridad. Aquí ya está hablando después de la resurrección. ¿Por qué? Porque su sacrificio, su expiación perfecta, satisfació la justicia de Dios. Entonces, por eso el Padre le dio Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Lucas 10:22 dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas. Él tenía autoridad, aún así, mire cómo en los elementos que nos rigen, por ejemplo, en la misma naturaleza, mire cómo caminó sobre el agua, violando las leyes de la gravedad, como también nos habla de que el agua lo transformó en vino. ¿Por qué? Porque tiene toda autoridad. Molecularmente es imposible, pero en Cristo Jesús es todo posible. En Filipenses 2:8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el resultado de haberse humillado ante el Padre, el resultado es, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes? Los demonios. ¿Quiénes? También los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos nuestros muertitos, entiéndase, su abuelita, tatarabuela, mi hermano, todos mis padres, todos van a confesar que Jesús es el Señor. Que no creo, aunque no creas, y tu rodilla se va a doblar. La diferencia en nosotros, que ya la doblamos aquí, y no va a haber ningún problema, porque para eso vamos a adorar al Hijo, a adorar al Padre. Esto se llama autoridad, y autoridad para juzgar con justo juicio en el día del trono blanco. Lázaro, que había creído en su amigo Jesús, no tuvo que esperar para ser resucitado en el día postrero. ¿Se acuerdan cuando él llegó y sale la hermana de Lázaro? Dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. No, él dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Dijo, yo soy la resurrección. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida por mí mismo.
y tengo autoridad para volverla a tomar. Es de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. ¿Para qué? Para que prepare su corazón. Va a entrar Semana Santa y en eso vamos a llevar lo que es la cena del Señor. Así que como los que son de aquí ya saben qué tienen que hacer, conságrese al Señor. Amén. Para recibir la cena del Señor, como recordatorio de su sacrificio. Lázaro ya no tuvo que esperar para ser resucitado, porque el que tenía toda la autoridad de juicio estaba allí. Muevan la piedra. Él pudo haber piedras para un lado, no, pero para que sean testigos, para que haya evidencia. Y tanto así que hasta olía mal. No estaba ahí escondido, perfumado, así salió así. No, olía mal. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Cómo olíamos nosotros? No se ofenda, pero apestábamos a pecado. O más bien oféndase, porque así estábamos, ¿cierto? Sí. Mi intención no es de ofender, pero la palabra nos confronta y es confrontativa. Y hueles a pecado. Y unos ya hueles a azufre. Mira, te estás quemando. Y todos los que hemos creído en Jesús no veremos la muerte, aunque un día nos sepulten, porque Él está con nosotros y en nosotros. Y Él dijo: yo soy la vida y la resurrección. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Jesús le dijo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. El verbo es la palabra. La palabra es lo que salió de Dios para crear todo, darle vida a lo muerto. Y si la palabra de Dios está viva y activa dentro de nosotros a través del Espíritu Santo que vino a ser morada en nosotros, Él está con nosotros todos los días. Aunque te escondas, aunque te vayas por ahí, por allá, aunque te quieras esconder del pastor, ahí está Dios. Y muchos dicen: no creo eso. Aunque no lo creas, Dios te está viendo. Y dice que el Espíritu Santo hace gemidos indecibles. No te lo comas, no te lo robes, no te lo lleves. Y ahí está la carne: cómete, lo róbete, lo llévate. Es el abogado que está intercediendo para justificar. No, tú te lo mereces. No le hagas caso al pastor. Tú te lo mereces. Trabajaste toda la semana. Tú tienes derecho de gastarte este dinero. Tú tienes derecho a amar a 2 mujeres. Pero mira cómo le fue a Jacob. Mira cómo le fue a Abraham. A todos aquellos que tomaron 2 mujeres, un camino. Así les fue. Hay caminos que parecen derechos, pero van así. Casi en todas las naciones hay una Suprema Corte. Aquí en Estados Unidos, hace como un año, el presidente, cuando murió una juez de la Suprema Corte, ¿qué tuvieron que hacer? Reemplazaron ese lugar con alguien más, con otro abogado, ¿cierto? Con un juez. La Suprema Corte, que hasta su propio nombre lo dice, Suprema Corte. No hay algo más arriba de eso. Y casi todas las naciones tienen una Suprema Corte, aparte de las dictaduras que hay en algunas naciones. Pero, por ejemplo, hace unas semanas estábamos viendo un documental de un juicio que se estaba llevando injustamente y que acusaban a un joven de un asesinato, una desaparición, pero no había evidencia, simplemente lo habían acusado injustamente, y había evidencias por todos lados, pero cada vez que querían darle la liberación, el fiscal ponía una apelación a otra fiscalía o a otra instancia. Entiendas esto. Por ejemplo, pasa algo aquí en el condado y lo llevan, pues que el abogado no está de acuerdo por el veredicto, entonces lo lleva a otra instancia, a una municipal, y luego lo lleva a una estatal,
y luego lo lleva a otra. ¿Para qué? Para que le resuelvan su problema, y se la lleva en apelaciones, en apelaciones, en apelaciones. Puede ser un ladrón, puede ser un asesino, puede ser, y ahí está, pagando apelaciones. Pero cuando llega a la Suprema Corte, ahí sí, lo que se dijo, ya no hay otra más. Por eso se llama Suprema Corte. ¿Lo entiende? Ok. Ya no hay otra mayor instancia superior a esta. Por lo tanto, cuando llega un caso de juicio a esta corte, lo que se determina en este juicio es una totalidad. Ya no puede haber apelaciones a otra instancia. Entonces, podemos entender, mire lo que dice el 23, dice, para que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, en esta serie, el pastor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú, que estoy tomando las palabras de la Biblia, ¿cierto? Sí. Usted escoge. Si usted decide creer lo que dice la palabra de Dios, usted ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Usted ha pasado de muerte a vida. Es cierto que está en un proceso de crecimiento, en un proceso de perfección, y que llegaremos al varón perfecto hasta que venga Cristo por nosotros, ¿cierto? Sin embargo, ya Dios lo está declarando justo. ¿Por qué? Porque ahí está el juez, Cristo Jesús, declarándonos limpios de todo pecado. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y Pedro dijo, tú no me lavas los pies jamás, si no te lavare no tienes parte conmigo. El que ya está limpio ya no necesita sino lavarse, perfeccionarse con la palabra de Dios, pero ya mi sangre preciosa te limpió de todo pecado. A lo que voy es de que dice, de cierto os digo, simplemente el decir la frase, de cierto te digo, pero al poner en énfasis de cierto os digo, es de que se nos paren las antenitas. Dice, os digo, que el que oye mi palabra, pregunto, ¿todos me están escuchando? Pues aunque no lo crean, no todos, porque los veo que están así. Algunos. ¿Saben por qué? Porque no todos me están escuchando. Oyen, pero no todos están poniendo atención. Por eso aquí dice, el que oye mi palabra y cree. Primero, ¿qué es? Oír, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuántas veces le dices a tu hijo, hijo, tráeme por favor esto, vas a la tienda, me traes esto, me traes esto, me traes esto? Le dio la lista, no, yo me lo sé todo. Okay. Se va y trajo todo menos lo que le dijeron, porque no oyó. Simplemente yo voy. ¿Cuántas veces nos han dicho algo? Oye, mira eso, el patrón nos está diciendo, haz esto, córtalo así, lo acomoda, lo pones así. Sí, se fue. ¿Qué dijo? Mire, hay ocasiones que yo hasta lo tengo que grabar. En conversaciones importantes yo las grabo porque, ¿qué dijo? Y eso que estoy poniendo atención. Pero resulta que el ser humano tiene la capacidad de retener nada más un 27% de lo que escuchamos. Ahora imagínense si está distraído, santo, ¿dónde va a quedar? Muchos no saben ni dónde están. Muchos no saben si ya llegaron, porque no saben a dónde van. Dice, el que oye mi palabra y cree. ¿Se acuerda que en Mateo capítulo 7 dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Oyó e hizo. Santiago menciona no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Muchos pueden decir, yo soy salvo, ¿por qué? Porque oí.
No, espérate. Jesús menciona en Juan capítulo 8, dice, y los que creían en Él le seguían. Y dice que Jesús se voltea: el que no obedece mis mandamientos no puede ser mi discípulo. Lo seguían, dice que porque habían creído en Él, pero no hacían la voluntad de Él. En Mateo 7 menciona, dice: en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo. El que oye mi palabra, y no todos oyen sus palabras. Si no todos me pusieran atención aquí. Y cree. ¿Cómo podemos saber si creyó? Respuesta: por las evidencias. ¿Cierto? Sí. Por sus obras. Por sus obras los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:24 dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Cristo. Pero si no la hace, dice que más adelante, y también compararé a un hombre imprudente, insensato, que tuvo la oportunidad de vacunarse, que tuvo la oportunidad de hacer, porque escuchó también, oyó, pero no hizo, y edificó su casa sobre la arena sin un fundamento. Oyó y creyó, pero no hizo. Evidenció que no creyó, aunque haya hecho. Sí hizo. Y dice: y hubo gran pérdida, gran ruina. Por eso, miren, los matrimonios están en ruinas. Hablo en general y aún en la iglesia. Amén. Porque no pusieron el fundamento. Dice: y crea al que me envió. Dice aquí la escritura, dice: y crea al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Dice: tiene vida eterna. Dice, aquí no dice y tendrá futuro. No, ya tiene vida eterna. Pablo nos enseña en Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ah, caray, pero todos no mueren. Pero ya Dios nos está viendo con un cuerpo glorificado. Ya Dios, a ti y a mí, si has creído, si has hecho, Dios nos ve con un cuerpo glorificado, aunque no lo tengamos. ¿Por qué? Porque Jesús, teniendo toda la autoridad, nos ha pasado de muerte a vida eterna. Dice: tiene vida eterna. Aquí no dice tendrá, tiene, tiempo presente. Y dice: y no vendrá condenación. En Romanos 8:1 al 2 dice así: ahora pues ninguna condenación hay. ¿No hay ninguna condenación? No hay ninguna condenación. Ahí está el banquillo de los acusados, y ahí tiene tu nombre, y ahí estás. Y el acta de decretos decía: culpable por chismosillo, chismosilla, mentirosillo, mentirosilla, desde chiquillo. Y Dios va a dar con su mazo el juicio, culpable. Y en ese momento Jesús dice: hold on, daddy. Espérame, papi. ¿Sabes? Déjame, siento por él. Y se despojó de sí mismo. Y siendo Dios, se puso en condición de hombre para llevar nuestro castigo, nuestro pecado. Jesús tenía toda la autoridad porque ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios, aquí no es de que Jesús estaba: ¿qué estoy haciendo aquí en la cruz? No, Él ya sabía lo que iba a hacer. A esto vino al mundo. Por eso dice: ha dado a su Hijo unigénito. Y todavía estaba ahí.
¿Cuál era el requisito? Creer simplemente. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Y manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, hechicería, enemistades, pleitos, borracheras, celos, contiendas, ira, todo eso. Los que practican tales cosas, ya se lo he dicho antes, dice el pastor, que no heredarán el reino de Dios. ¿Lo dice el pastor? No. Lo dice Dios a través de Pablo. No heredarán el reino de Dios. No se duerman. Y todos buscando, ¿quién está durmiendo? Que no se duerme. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Para mí el morir es ganancia. Para nosotros no hay condenación, pero sí vamos al tribunal con Cristo para recibir galardón. Póngame atención en esto. Es cierto que ya nos salvó. Es cierto que te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Es cierto que ya no verás la muerte, sino la vida eterna. Sin embargo, desde ese momento que creíste, ahora le vamos a rendir cuentas a Cristo Jesús. Vamos a ir al tribunal con Cristo. ¿Para el juicio? No. Para recibir galardón o no recibir. ¿Pierdo la salvación? No, no te estoy diciendo eso. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, habla, ¿cuál es el fundamento? Cristo Jesús. ¿Cuál es la piedra? La roca, Cristo, la palabra. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Nosotros sabemos, al menos, bueno, mire, a nosotros nos conocen por lo que hacemos, ¿cierto? Estamos evidenciando que somos cristianos porque un domingo, cada domingo venimos aquí. ¿Para qué? ¿Para que nos regañe el pastor? No, para que nos llame la atención Dios, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. No me eche la culpa a mí. ¿Amén? Ahora, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Ahora, ¿qué día? El día que estemos ante el tribunal con Cristo. Dice, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué? Porque dice Juan en Apocalipsis, su mirada es como llama de fuego. Y el que edificó sobre él, no madera o hojarasca, ay, voy cuando quiero, ay. El fuego, ¡fum! ¿Ha visto cuando ¡pum! Se prendió así algo? Estopa, ¡pum! Luego se prendió, se fundió. Pero dice, sobre oro, platas preciosas, el oro perfecciona, purifica el oro. El fuego purifica el oro. La plata y las piedras preciosas habla quita las imperfecciones. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno, mire, ese si permanece da la posibilidad de que algunos no van a permanecer. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es? Galardón. Dijo Pablo, una corona me está esperando. Uno es una diademita. Ni una perlita. Un cheto va a recibir ahí. Chetos. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué? El galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Será que salvo? ¿Por qué? Porque creyó. ¿Me expliqué? Ahora, la condenación no es por los pecados, hermanos, sino porque la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz y no creyeron.
Sus obras son la evidencia de su incredulidad. Otra cosa también es la apostasía, pero ya ahorita no tengo tiempo porque se me ha ido el tiempo dice aquí otra cosa, en este mismo versículo 24 dice, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, ¿pasará? ¿Tiempo futuro? No, lo está diciendo presente. Dice, ha pasado de muerte a vida. Es un tiempo presente. Jesús está decidiendo, pongo delante de ti. Está diciendo, perdón, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Tú decides. ¿Qué necesitas hacer? Creer. ¿Cuál es el requisito? Respuesta, creer. ¿Por qué? Porque su palabra nos va a juzgar. Mire lo que dice en Juan capítulo 12. Casi estoy terminando. Versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Se acuerda que más adelante Felipe le dijo, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Felipe, tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre, y que somos uno. Digo, ups. Dijo, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras al que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pastor, pero dijo que va a juzgar. Sí. Déjeme se lo explico. Cuando dice que ha venido a traer juicio, sí, es el juicio. Pero aquí cuando dice que no juzga, es de que te está dejando que tú decidas. No te está criticando por la vida que llevas, te va a condenar. ¿Me explico? Ahora póngame atención en esto que dice aquí. Dice, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Hay otro que va a juzgar? Mire, dice, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ¿Qué estamos leyendo? ¿Su palabra? ¿Crees que yo no creí? Si creíste o no, ese ya es tu problema. Pero vamos a ser juzgados por lo que está aquí. No es el catecismo, no es el libro del Mormón, no es el Islam, el Corán, perdón. No, es su palabra. Dice, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál día? El día del juicio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué es que pudo resucitar a Lázaro? Porque tenía autoridad. ¿Y trabajó aparte de Dios, del Padre? No. Estaban en armonía. Versículo 25, regresando aquí. Se me ha ido el tiempo. Dice, por eso le decía, es mucho lo que tenemos. Pero mire, dice versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Cuando los muertos, todos los que estábamos muertos espiritualmente, y oiremos su voz por medio del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Oiremos o hemos oído su voz.
Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué le dio? Autoridad. ¿Cómo pudo resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de aquella viuda? Porque tenía autoridad. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo que Él es Dios también como el Hijo del Hombre. Cuando toma esta porción de Hijo de Hombre, el propósito del libro de Juan es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero toma aquí esta porción donde dice Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir a Daniel capítulo 7, donde Daniel, cuando viene juicio contra Israel, contra Judá, dice que él vio lo que dice, vi uno como hijo de hombre, quien se le dio autoridad para llevar juicio. Por eso está tomando esta porción. Ahora, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros, aquí dice todos, y son todos los seres humanos, desde Adán hasta los que vivan antes del juicio. Todos resucitaremos, quiera o no, crea o no. Aquí no hay encarnación, es donde habla de la resurrección. Pues esto no depende de usted. Es que yo no quiero resucitar. Lo siento, vas a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación. Mire lo que dice el 29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando dice, y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? O lo mejor que pudieron hacer para su eternidad, creer en Jesús como su Salvador. Y dice, bueno, hago una pregunta. ¿Qué le puede dar a un muerto para que se sienta mejor? ¿Qué le puede dar usted a su tatarabuelo? ¿Qué le puedo yo dar a mi hermano para que se sienta mejor? ¿Medicina? ¿Una casa? ¿Carro? ¿Trabajo? ¿Hijos? ¿Esposa? ¿Dinero? No. ¿Cuál es su mayor necesidad? Vida. Porque de nada serviría todo eso si está muerto, aunque creen que viven. Hablando ya de todos los seres humanos que no han creído en Jesús. Su mayor necesidad no es lo físico, ni sanarlos de una enfermedad, ni salir de una pandemia. La mayor necesidad del hombre es vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Pero a través de Jesús podemos tener vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En su segunda venida traerá cielos nuevos y salvación, pero también traerá juicio a las naciones. Jesús les responde y da una explicación de algo que no habían preguntado a los que le estaban escuchando esto. Nadie le preguntó, ¿tienes autoridad? No. Pero lo estaban cuestionando, lo estaban criticando porque había sanado en sábado. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan cuando en otra ocasión le dijeron? Y él también contestó con una pregunta. Yo también os preguntaré, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Pues no sabemos, pues yo tampoco os contesto. ¿Cómo ven? Jesús les da una explicación de algo que no habían preguntado, porque le estaban juzgando sin saber que Él quien los estará juzgando frente al gran trono blanco, delante de Él. Y postrados de rodillas confesarán que Jesús es el Señor.
Allí, delante del trono blanco, estará aquella persona que abofeteó a Jesús. ¿Se imagina? Yo no quisiera estar en sus guaraches. Allí estará delante del trono blanco Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, que aunque lo quiso liberar, tuvo miedo a su posición política. Allí también estará Caifás, Ananías. Allí estarán por envidiosos. Dice la Escritura que por envidia lo habían entregado. Herodes también estará allí delante de Jesús porque él quería un mago que le hiciera un acto de magia. Allí estará Caín también. La viejecita de la esquina, que era bien buena gente, pero que nunca creyó. Bien buena gente, con toda la gente. Tiene una tiendita y a la gente pobre le daba cosas, pero nunca creyó. Allí también estará el hombre más rico del mundo, pero que nunca creyó. Como también estará el hombre más pobre, el hombre más enfermo, aquel que estuvo desahuciado por muchos años ahí postrado en una camilla, sufriendo la agonía de una muerte lenta, pero que rehusó creer en Jesús como su Salvador. Allí también estará aquella modelo, aquella señorita Miss Universo, sea quien sea, que se sentía la más bonita, la más querida, pero que nunca creyó. Como el más inteligente de todos los hombres, aquel que puede levantar empresas, aquel que puede armar computadoras, allí estará delante de Dios. Allí también estará el borrachito del barrio. Como también estará aquella maestra que era bien buena onda contigo, que te enseñaba ahí en la escuela, pero que nunca creyó en Jesús. Usted debe de entender, hermano, de lo que usted tiene que hacer es simplemente creer. Si ya ha creído, entonces ahora, si ya se arrepintió, ahora usted vino a una conversión. Y ahora en esa conversión, ahora guarde, retenga, obedezca. Usted no le va a rendir cuentas al pastor, usted le va a rendir cuentas a Dios. Tarde que temprano, hermanos, estaremos delante de Dios y Él nos preguntará: ¿qué hiciste con mi palabra? La Escritura dice: no me juzgues para no ser juzgado. Vea lo que dice. Dice: juzgar con justo juicio. Jesús juzgará con justo juicio porque a Él se le cedió toda la potestad, la autoridad para juzgar en aquel día en el trono blanco. Aún así, sean tus parientes los más queridos que tengas, tus hijos tal vez, y tengo que poder poner el dedo en la llaga para que lo entiendas, para que lo digieras. Si no, ¿de qué serviría? Porque a lo mejor tú te vas a acordar del primo que te cae mal. No, de aquel que quieres más. Dios le pidió a Abraham a su hijo, al que amaba: entrégamelo. Y Dios está poniendo en este momento a alguien: entrégamelo. No te quieras poner ahí delante de Él cuando venga el juicio, no vas a poder. Dios juzgará con justo, Jesús juzgará con justo juicio, hermanos. Tenemos una cita con la muerte, y la muerte tiene su victoria en cada uno de nosotros porque estamos muertos espiritualmente, pero nos da una vida de ventaja para que nos arrepintamos, hermanos.
Póngase de pie. Gracias, Señor.